Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. En el episodio de hoy traigo a un invitado muy especial. Él es Jorge Vías, es psicólogo educativo y nos va a contar un poquito en qué consiste su trabajo, qué es lo que suele hacer en su día a día, a qué se dedica. Así que nada, le voy a dar paso a él directamente para que nos cuente. Bueno, mi nombre es Jorge. Lo primero, muchas gracias por invitarme, Laura. Y bueno, trabajo como orientador. Llevo ya unos 3 años trabajando en ello y bueno, he tenido la suerte de trabajar en todas las etapas educativas, desde infantil hasta educación secundaria, bachillerato, y ahora estoy trabajando como mentor de FP, que no es el típico orientador que puede todo el mundo imaginarse en su cabeza, sino que es un agente más especializado en la orientación profesional sobre el sistema de FP, y estoy trabajando en un instituto, pero es un servicio que está abierto a toda la ciudadanía. Pero bueno, los 2 anteriores cursos he trabajado, como digo, de orientador, y he tenido la suerte de estar en varios centros de los que he aprendido mucho y en todas las etapas, desde los más pequeños hasta ya alumnos de formación profesional, bachillerato, etcétera. Qué guay, qué interesante. Claro, yo quería traerte al podcast, quería traer al podcast a un psicólogo educativo, pero en realidad me parecías una figura ideal porque a día de hoy te sigues formando, te has formado muchísimo, estás trabajando, ¿no? O sea, como que hay un recorrido detrás muy grande. Sí. Es un ámbito de la psicología que no se conoce mucho. De hecho, claro, yo te he presentado como psicólogo educativo, pero la gente no tiene por qué saber que los orientadores escolares son psicólogos educativos. De hecho, hay mucha gente que no lo sabe y me parecía guay presentarlo por eso. Entonces, en línea con esto, ¿qué has tenido que estudiar o qué has hecho tú para poder ser orientador? Bueno, al final casi todos los orientadores somos psicólogos y nos hemos ido encaminando al final de nuestra carrera, como es mi caso, en la psicología educativa, pero también hay orientadores que son pedagogos, sobre todo en etapas más tempranas, en infantil y en primaria. Entonces, bueno, en mi caso personal he estudiado psicología, me especialicé todo lo que pude a través de la parte optativa de la carrera en asignaturas de psicología de la educación y también un poquito en psicología social, que es muy importante para nuestro trabajo. Y luego hice el máster de formación del profesorado en educación secundaria obligatoria, en la especialidad de orientación, lógicamente, que es un poco lo que sustituye para los que a lo mejor son más mayores el antiguo CAP, ¿no? Que es lo que te habilita para ejercer como profesor de secundaria. Porque al final nosotros, a nivel estrictamente laboral, somos considerados profesores de enseñanza secundaria. Entonces hice el máster, luego estudié una oposición, la aprobé pero sin plaza. El tiempo que llevo trabajando es como interino, compagino trabajar con estudiar la oposición. Y bueno, eso es un poquito mi recorrido, teniendo en cuenta que siempre ha sido trabajando en el sector público. Vale. O sea, que actualmente estás trabajando y estudiando, ¿no? Eso es, sí. O sea, terminas de estudiar el grado en psicología, luego haces una especialización a través de un máster y luego tenemos que seguir estudiando, ¿no? Que esto es la parte que no se ve, que también está ahí detrás. Sí, eso es. En el cuerpo de profesores de secundaria esto es lo habitual, sobre todo porque es muy difícil los primeros años conseguir tu plaza definitiva como profesor, porque un tercio al final de la nota de oposición es el baremo de méritos. Entonces lo que más cuenta ahí es la experiencia, y claro, los que somos aún jóvenes, pues nos cuesta mucho obtener esa plaza. Puntos, claro, a raíz de esto, ¿no? Y tiene que ser más a través de estudiar, ¿no? Entiendo. Sí, sacar mejor nota por lo que has estudiado y no tanto por esos puntos. Sí, eso es, sacar mejor nota, mejorar tu baremo, ¿no? Y requiere, pues, en muchos casos estar varios años trabajando y estudiando a la vez. Vale. Oye, y si le tuvieras que explicar a la población de a pie qué es la psicología educativa, ¿qué dirías, no? Porque es como un ámbito dentro de la psicología muy poco conocido, casi todo el mundo lo que conoce, o sea, cuando tú dices que eres psicólogo, la gente enseguida en su cabeza se le viene la imagen de ese psicólogo clínico que está en su gabinete, ¿no? Entonces, ¿qué hace un psicólogo educativo? ¿Qué es un psicólogo educativo? Bueno, a mí para explicarlo me gusta partir de la base de
definir la psicología, ¿no? Que al final, bueno, la psicología, como bien sabrás, es la ciencia que estudia pues tanto la conducta humana como los procesos mentales, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en la psicología educativa, es cómo influyen los procesos educativos pues tanto en el comportamiento humano como en los procesos mentales, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una disciplina muy práctica que lo que busca de un modo más directo o indirecto es influir de la forma más positiva posible en el ser humano, ¿no? En este caso en los estudiantes, a través de los procesos educativos, ¿no? Es decir, buscamos la mejora de esos procesos educativos para pues que el aprendizaje sea mayor, como pues para que haya una influencia más positiva en los estudiantes. Qué interesante, ¿no? Además, es una figura que dirías que es relativamente reciente o que lleva tiempo, porque claro, los orientadores, has explicado antes que eran psicólogos, pero también podían ser pedagogos. Eso es, sí. Entonces, ¿crees que la figura del psicólogo educativo como orientador es algo que lleva tiempo o que es algo quizás más reciente? Bueno, la figura como tal empezó a haber una breve mención a partir de la década de los 70 con la Ley General de Educación, pero como tal la figura la crea la LOGSE, la antigua LOGSE, ¿vale? La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en los años 90, que es un poco donde se crean dos aspectos muy claves para entender la orientación, que es la figura propiamente dicha del orientador educativo, y luego pues un poco también se da importancia a la acción tutorial dentro de la educación, ¿no? Entonces un poquito se hace referencia a pues otros aspectos que se abordan desde los procesos educativos, ¿no? Es decir, la educación como algo más que simplemente la enseñanza teórica, ¿no? Y entonces ahí surge mucho el papel del orientador. Es una figura que, bueno, como ves ya lleva unos años, pero cada vez se van delimitando más, o las funciones, mejor dicho, van cambiando mucho, ¿no? Empezó siendo una figura muy simplemente enfocada en lo estrictamente pedagógico, ¿no? En el asesoramiento sobre lo puramente educativo, y luego, pues bueno, ya ha ido cobrando aspectos, o sea, ya ha ido cobrando importancia, perdón, en lo que es la acción tutorial, un poquito también la educación emocional, la orientación académica profesional, ¿no? Entonces, es una figura que va cada vez más evolucionando, y sobre todo es un trabajo que cada vez está siendo más técnico. Es un trabajo que también tiene una parte técnica muy importante, ¿no? Sobre todo en lo relativo a la detección de necesidades educativas, y bueno, es un trabajo cada vez más reconocido y también cada vez más sobrecargado, ¿no? Porque cada vez hay un volcado de funciones cada vez mayor, ¿no? Entonces pues cada vez aglutinamos una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Que en ocasiones hace que sea muy difícil abordar todo. Claro, porque abarcáis muchísimas cosas, desde la parte emocional hasta la parte educativa, sí, ¿no? O sea, sois sostén para muchísimos alumnos, también orientación para profesores. Sí, trabajamos un poquito a todos los niveles de centro, ¿no? Trabajamos tanto a nivel individual con los alumnos, a nivel grupal, pues en las clases, charlas, actuaciones colectivas, trabajamos con alumnos, trabajamos con familias, trabajamos con profesores, como ya he dicho en el caso de los alumnos, pero también a nivel de profesores y a nivel de familias, actuaciones individuales, grupales. Hay también una parte burocrática cada vez más creciente, no solo en los orientadores, sino en todo el profesorado en general. Entonces, al final se asesora en todos los niveles y en todos los aspectos, a nivel de centro, a nivel puramente pedagógico, a nivel de acción tutorial, a nivel de atención a la diversidad, de convivencia, de orientación académico-profesional. Entonces estás un poquito en todas las guerras. Entonces, pues bueno, sobre todo cuando trabajas en centros muy grandes, es muy difícil y te toca priorizar en función de las necesidades del contexto, en función un poquito de lo que te demanden, de lo que va surgiendo, etcétera. O sea, en ese sentido, ¿qué funciones tienes tú? Vale, a ver, las funciones del orientador se dividen en tres grandes bloques. Vale. Por una parte, el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es la labor, por así decirlo, más pedagógica, ¿no? Y comprende desde el asesoramiento a nivel pedagógico didáctico, ¿no? Un poco, pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo podemos como centro mejorar la comprensión lectora en el alumnado, o a lo mejor a nivel de aula
esta clase está muy desmotivada, los alumnos no atienden, se me duermen en clase, se portan mal, ¿no? Pues vemos un poco desde lo pedagógico cómo podemos engancharles, cómo podemos motivarles, etcétera. Y también dentro de este bloque del apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje está la atención a las necesidades educativas y la atención a la diversidad, ¿no? Tanto a nivel general, ¿no? La diversidad un poco que al final todos como ser humano tenemos, y luego pues ya un poquito también la determinación y el asesoramiento en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. También trabajamos un poquito en el apoyo al proceso, al plan de acción tutorial, ¿no? Es decir, un poquito esa labor tutorial que ejercen todos los profesores y especialmente los que ejercen como tutores de un aula. Estáis por encima, ¿no? Bueno, por encima tampoco. No, me refiero como supervisando, ¿qué es lo que hacen? Sí, más que supervisando, ayudando. A nivel de la acción tutorial, por así decirlo, el supervisor, el que está en ese sentido, para que se me entienda por encima, es la jefatura de estudios, que es quien coordina la acción tutorial, ¿vale? Nosotros nuestra labor es de acompañamiento, es de ayuda, ¿vale? Es de asesoramiento. Entonces, dentro de esa labor tutorial, que da mucha importancia a la legislación educativa en España, pues un poquito ejercemos como facilitadores, ¿no? A nivel de proporcionar recursos, a nivel de asesorar sobre los contenidos que se van a tratar, ¿no? Y lo hacemos tanto a nivel de ver qué contenidos se tratan y de dar materiales para esa sesión semanal de tutoría que existe en la ESO, en primaria, ¿no? Pero luego también a nivel de la gestión del tutor de su grupo clase, ¿no? Pues les podemos apoyar en reuniones con familias, les podemos también apoyar a gestionar su aula, ¿no? A veces nos pasamos incluso en esa hora de tutoría a hablar con los chicos para ver qué opinan, pues por ejemplo, si surgen conflictos, hay una determinada problemática en un aula. Y luego trabajamos también en un tercer ámbito, que es el apoyo a la orientación académica y profesional, ¿vale? Un poco es la función a lo mejor más conocida del orientador, que es pues bueno, un poquito asesorar, tanto a nivel individual como a nivel grupal, sobre esas opciones que se pueden plantear los alumnos, pues por ejemplo al finalizar la ESO, al finalizar bachillerato o al finalizar un ciclo formativo de FP, que es más en lo que estoy yo este año. Y bueno, también esto se trabaja de forma muy diferente en función del centro en el que estás, ¿vale? Si, por ejemplo, es un centro de 2000 alumnos, como he tenido yo el caso de trabajar, pues a lo mejor lo abordas más a nivel grupal o asesorando a los tutores para que traten esos temas con sus grupos. Y si es un centro a lo mejor más pequeñito o en el que se priorice esto más, pues a lo mejor das más charlas grupales para, bueno, trabajar un poquito esta orientación profesional, ¿no? Y luego, bueno, también hay una parte dentro de la orientación profesional más individualizada que surge a lo mejor un poco más por iniciativa de los tutores, ¿no? Pues como por ejemplo podemos tener un alumno o una alumna que vemos que no va a titular la ESO y pues oye, que es que esto no funciona, no puede estar cursando unas enseñanzas de la ESO por las circunstancias X, ¿no? Y pues un poquito ahí aparecemos para explicar de un modo más individualizado las opciones a las que podríamos acudir, ¿vale? Hay algunas opciones que requieren una derivación de un servicio de orientación para cursarlas. Entonces estas tres áreas en resumen son apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, apoyo a la orientación académica o profesional y apoyo a la acción tutorial. Como podéis ver, lo he definido desde el apoyo. Es decir, no quiere decir que nosotros seamos los responsables de eso, sino que nosotros apoyamos. Un acompañamiento, ¿no? Eso es un acompañamiento y es un asesoramiento de una función que es compartida, no es solo responsabilidad nuestra, ¿vale? Porque si no, imagínate que te tengas que responsabilizar de estos tres ámbitos para un instituto enorme. Es imposible. Entonces, un poquito nuestra labor se entiende desde el acompañamiento y desde el asesoramiento técnico. Vale, fenomenal. Entonces, para ti, ¿cómo suele ser un día habitual de trabajo? Porque claro, asumiendo tantas funciones, o sea, yo no me quiero ni imaginar. Vale, a ver, depende mucho primero de la etapa en la que trabajes. Por ejemplo, en etapas más tempranas, en educación infantil y en educación primaria, hay una parte muy importante, sobre todo en el sector público, que es en el que yo trabajo y he trabajado, de detección de necesidades educativas, ¿vale? Los orientadores en las etapas de infantil y de primaria dedican la mayor parte de su jornada laboral a identificar y a evaluar si hay necesidades específicas, ¿vale?
Luego, pues bueno, también se trabaja ¿Y qué son las necesidades específicas? Si le tuvieras que explicar esto a una persona que no entiende, ¿qué puede ser una necesidad específica? Vale, para ello, primero voy a hacer como una entradilla, ¿vale? Que se entienda mejor. Cuando nosotros tenemos que trabajar con los alumnos, al final, como ya he dicho antes, todos los alumnos son diversos, ¿vale? Tengan una necesidad específica o no. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para favorecer el éxito educativo o el aprendizaje de un alumno o de un grupo de alumnos. Entonces, existen, por un lado, las medidas ordinarias, que son medidas que se pueden llevar a cabo con cualquier alumno, ¿vale? Por ejemplo, participar en desdobles, en agrupamientos un poquito por niveles, medidas más a nivel de centro como habilitar espacios o como programas a nivel de centro, ¿vale? Que son eso, medidas más ordinarias y más generales que se aplican muchas veces a nivel grupal. Y luego hay lo que llamamos medidas específicas. Las medidas específicas, como su nombre indican, se aplican a alumnos que tienen algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Vale. Y esa necesidad específica puede ser, por ejemplo, altas capacidades. Sí, es una necesidad específica, sí. ¿No? Están, sí, las altas capacidades, no voy a decir todas porque son muchos, pero también la presencia de un trastorno de aprendizaje, como puede ser una dislexia, una discalculia, un TDAH, un retraso madurativo en niños más pequeños. Vale. Y luego están las a lo mejor más conocidas y las que nos suena más el nombre, que son las necesidades educativas especiales, ¿vale? Aquí me paro un poquito más porque son los alumnos que necesitan mayor atención. Un alumno con necesidades educativas especiales es un alumno que afronta barreras en su proceso de aprendizaje, ¿vale? Que limitan un poco su presencia, su participación en su aprendizaje, derivadas de condiciones bien de discapacidad o de trastornos graves del lenguaje, de la comunicación o incluso de conducta, ¿vale? Entonces hablamos de alumnos, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, con una discapacidad visual, discapacidad motora, con un trastorno grave de la conducta, un trastorno de lenguaje. Adaptaciones como más profundas. Claro, son alumnos que necesitan unas adaptaciones muy específicas y muy concretas y muy exhaustivas para alcanzar los objetivos acorde a su desarrollo. Esto es muy importante matizarlo, es decir, los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan, primero, muchas veces que bajemos los contenidos, no siempre, pero generalmente los contenidos que tratamos con ellos. Por ejemplo, un alumno con una discapacidad intelectual, que lo tenemos en segundo de la ESO, es muy difícil que pueda trabajar los mismos contenidos que sus compañeros. Normalmente es necesario bajar el nivel de exigencia o el nivel curricular, mejor dicho, unos cursos por debajo. Y no solo tenemos que bajar ese nivel de exigencia, sino que encima le tenemos que dar unos apoyos muy específicos para que él pueda cumplir esos objetivos, ¿vale? Pues porque al final, imagínate un aula con 30 chicos, una clase de matemáticas que están trabajando a nivel de segundo de la ESO, como el ejemplo que te he dado, pues el profesor no se puede parar a este alumno individual, no se puede parar a explicarle esos contenidos, ¿no? Claro, por eso también hay figuras específicas, ¿no? Por ejemplo, la TIS o el TIS, que son técnicos. Sí, eso es, existen unas figuras específicas, existen una serie de adaptaciones y de recursos que se ponen en marcha para atender a estos alumnos. Uno de estos recursos son los recursos personales. El más conocido, el más famoso es la figura del PT, del maestro de pedagogía terapéutica, que trabaja en grupos muy pequeñitos con estos alumnos, adaptándose a su nivel, curricular. PT son las siglas de profesor terapéutico. Se llaman maestros PT, maestros de pedagogía terapéutica, ¿vale? Luego también están los maestros de audición y lenguaje, los AL, ¿no? Que nosotros hablamos un poquito por siglas, que trabajan cuando hay algún tipo de alteración o de dificultad en relación con el uso del lenguaje, ¿no? En alumnos con trastornos específicos del lenguaje, con trastornos graves de conducta, que muchas veces hay una alteración a nivel lingüística, en alumnos con autismo, que también pues, es un trastorno que suele afectar el área del lenguaje, ¿no? Y luego, también hay otros recursos como el técnico en integración social, que es el TIS que has mencionado, también el auxiliar técnico educativo, que ayuda, por ejemplo, a los desplazamientos en alumnado con discapacidad motora, los fisios, hay centros que tienen fisios para atender estos alumnos con discapacidad motora, también a veces el recurso de enfermería. Logopedas como tal no hay en los centros, es una figura que esté
institucionalizada, salvo en centros específicos de educación especial, ¿vale? Que es otra adaptación que se lleva a cabo con otra medida, mejor dicho, que se lleva a cabo con los alumnos con necesidades educativas especiales. Al final, desde la escuela ordinaria, desde un centro ordinario, se pueden llevar a cabo una serie de adaptaciones y se pueden introducir unos recursos. Cuando esos recursos son muy específicos o cuando el nivel de afectación de un alumno es muy alto, sí que es necesario que se escolarice en un centro de educación especial. Está muy bien en la Comunidad de Madrid, que a veces evita una escolarización en educación especial, que no son centros que no conoce mucha gente, que se llaman los centros específicos, que están enfocados en algún tipo de necesidad educativa y cuentan con recursos muy, muy específicos para atender a estos alumnos. En la Comunidad de Madrid existen centros específicos para alumnado con discapacidad auditiva que cuentan con intérpretes en lengua de signos, ¿vale? Para estos alumnos, y son centros ordinarios, ¿vale? Sí. O sea, no suponen una escolarización en centro de educación especial. Están también los centros específicos para alumnado con discapacidad motora, que yo he tenido la suerte de trabajar en uno de ellos, que cuentan tanto con recursos específicos, un poquito los que te he comentado, de auxiliar técnico educativo y de fisios, que acompañan a estos alumnos con discapacidad motora, y también son centros plenamente accesibles, ¿vale? Es decir, hay muchos centros que no están adaptados y, por ejemplo, un alumno que esté en silla de ruedas no puede estar en un tercer piso sin ascensor, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, son centros plenamente accesibles y también existen, que son los más numerosos y cada vez hay más, centros específicos para alumnado con TEA, con trastorno de espectro autista, claro, que cuentan con las aulas TEA, que cuentan con un profe específico de esa aula TEA especializado en TEA, lógicamente, y cuentan también con un técnico de integración social por aula, ¿vale? Los centros específicos de TEA cuentan con estas aulas que escolarizan como máximo 5 alumnos, ¿vale? Y son, pues eso, para alumnos que en un centro específico, o sea, en un centro que no sea específico, perdón, no van a poder tener una atención acorde a sus necesidades, pero que tampoco están tan afectados como para ir a un centro de educación especial, ¿vale? Entonces está muy bien porque suponen un poquito un paso intermedio para estos alumnos, y es una escolarización al final un poquito más ordinaria para ellos. Vale, entonces, después de este paréntesis que nos lo has explicado súper bien, es que hay un mogollón de cosas, madre mía, ¿eh? Sí. O sea, yo no tenía ni idea qué es lo que sueles hacer habitualmente en tu día a día. Vale, a ver, en el día a día, como ya he dicho, está muy marcado, que es a raíz de lo que ha surgido por la etapa en la que trabajamos. En educación primaria, a lo mejor, sobre todo en el sector público, está más enfocado en este tema de detección de necesidades, etcétera. Pero luego también, bueno, hay otras muchas actuaciones, reuniones con familias, reuniones con estos profesionales de apoyo para ver un poco cómo van los alumnos y alumnas con necesidades específicas. También reuniones a distintos niveles, pues, con tutores, con equipos directivos, etcétera. Y ya un poquito pasándonos a las etapas posteriores de educación secundaria, también tenemos unas horas de docencia, ¿vale? Normalmente entre 6 y 9 a la semana. O sea que hay que sumar a todas estas funciones horas de docencia, lo cual a veces es inasumible. Y luego es un trabajo que te marca mucho el día a día. Es decir, son fuegos que hay que ir apagando, que surgen. Ya me imagino. Y entonces tú un día puedes, yo siempre digo que hay que tener un poco una actitud flexible. Tú un día puedes haberte marcado unos objetivos o puedes decir, venga, hoy a las 9 me pongo con esto, a las 10 me pongo con este informe que tengo que hacer, a las 12 quiero llamar a esta familia. ¿Qué pasa? Que hay días que a primera hora tocan a tu puerta un alumno llorando que le ha dejado la novia, por poner un ejemplo, y luego a las 9:30 te viene un profesor diciendo que se han pegado en clase y te pide que vayas a intervenir. Luego hay una pelea en el recreo y vienen los alumnos a contarte. Entonces hay veces que hay un día a día que no te deja respirar y te impide abordar esos objetivos que a lo mejor tú te has marcado, ¿no? O te llama a lo mejor un trabajador social diciéndote que ha pasado algo con una familia. Entonces al final es un trabajo muy marcado por el día a día y por lo que va surgiendo. Pero bueno, así a nivel general, pues lo que te he comentado, entrevistas con alumnos, intervenciones a lo mejor en una clase, entrevistas con profesores, reuniones a distintos niveles, con familias, etcétera. Vale, has comentado justo algo que además me ha hecho
como gracia, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Viene alguien, llama a la puerta Sí. y te cuenta que le ha sucedido cualquier cosa. A nivel emocional, claro. ¿Cómo sueles atender tú, o cómo hacéis los orientadores, cuando hay un conflicto entre compañeros? O sea, ¿cómo Vale. gestionáis ese tipo de situaciones? Vale, primero, primero lo que hacemos es recoger información de lo que ha pasado. Vale. Es decir, ha habido un conflicto, muy bien. Primero viene una parte a hablar con nosotros, hay que hablar con la otra parte, por dos cosas. Primero, para ver la realidad de lo que ha pasado. Vale. Y segundo, para ver cómo lo ha vivenciado esa otra parte, ¿vale? No podemos abordar un conflicto sin haber hablado con las dos partes, ¿vale? Y si tenemos la enorme suerte de que hay un profesor que lo ha presenciado, hablamos con ese profesor, ¿vale? Porque... La enorme suerte porque Sí, digo la enorme suerte porque no a veces... pasa. Claro, normalmente no pasa, entonces si hay una pelea, un alumno dice que el otro le ha pegado y el otro dice justo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿a quién creemos? Pues no estamos ahí para verlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de alumnos que no conocemos. A veces cuando los vamos conociendo ya te puedes hacer un poquito una idea de lo que ha pasado, pero otras veces, sobre todo cuando son nuevos o cuando son alumnos que no han llegado a ti por lo que sea, se antoja muy difícil saber realmente qué ha pasado, ¿no? Entonces vemos un poquito el hecho causante y vemos también lo que hay que trabajar. Por ejemplo, si es un conflicto que ha surgido porque un alumno ha agredido a otro porque sí o porque se quería hacer un poco el malote para que nos entendamos o cualquier cosa, pues a lo mejor hay que trabajar con una parte, no con la otra, ¿no? No es lo habitual, normalmente siempre son situaciones en las que ambas partes han hecho cosas mal, ¿no? Entonces, una vez recogida esa información, tenemos también un poco ver la viabilidad de las soluciones que se pueden plantear, ¿no? Si es un conflicto a lo mejor más entre amigos o entre, que también esto pasa mucho, entre exparejas, ¿no? O cuestiones así, a lo mejor sí que se puede plantear una concienciación que lleve a una reconciliación entre los alumnos, ¿no? Pero a veces una reconciliación es inviable, es decir, hay veces esta alumna no soporta a esta otra alumna y hay que gestionarlo y como sea, aunque como no se sea, y a veces es el objetivo que hay que plantearnos y hay que plantear a las alumnas es simplemente, vale, os caéis mal, es normal, es lógico, es una aula muy grande, pero tenéis que coexistir, ¿vale? Entonces, a veces hacemos cosas como por ejemplo un contrato conductual, ¿vale? Que es que lo firman los alumnos implicados, que es, venga, yo me comprometo a no decir nada o no molestar a esta otra persona. Es verdad que es algo más simbólico porque esto también se trabaja así en la clínica. Sí. ¿No? Cuando se trabaja con adolescentes... es algo muy simbólico, tú al final no puedes penalizar. Evidentemente, ¿no? Pero ayuda un montón, ¿eh? O sea, en la clínica también trabajando con adolescentes, ¿no? El firmar ese contrato de yo me comprometo a, pues por ejemplo, utilizar el móvil hoy 1 hora menos a lo que suelo hacer habitualmente. Cosas así que parece que no, pero sí que funcionan. Sí, sobre todo porque genera un compromiso y luego al final tú has trabajado en unos pasos previos que has, pues bueno, un poquito trabajado con otra persona y lo suyo es que el alumno se implique en este contrato, ¿no? A veces incluso son ellos los que marcan el objetivo de ese contrato. Entonces está que muy mejor bien incluso porque les damos más autonomía y por tanto... Eso es, y al final un objetivo que tú mismo te marcas es mucho más fácil que lo cumplas y que te impliques, ¿no? Entonces, bueno. Y sobre todo lo que al final buscamos cuando estamos en un proceso de mediación, que no todos los conflictos llevan a un proceso de mediación, sobre todo lo que buscamos es un poquito el ser conscientes de lo que han hecho y de lo que han causado en la otra parte, ¿no? Muchas veces estos conflictos surgen desde una visión muy, muy particular y desde únicamente una visión propia. Eso es, entonces al final no son conscientes del daño que han provocado a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, a través de la conversación, de buscar un poquito la empatía, incluso de medidas restaurativas. ¿Eso qué es? Medidas restaurativas son medidas en las que se busca restaurar el daño que has, tiene sentido, has causado, ¿vale? Mira, me voy un poco, no tanto a lo personal, pero un ejemplo muy tonto. Rompes una puerta, medida restaurativa, arreglas esa puerta, ¿no? Entonces un poco son conscientes de lo que hay detrás y de lo que implica el hecho que han causado, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que funciona muy bien, sobre todo con adolescentes, el hacerles
conscientes del daño que han reparado. Y luego, claro, luego hay otra parte en la que los orientadores no entramos, aunque a veces sí que nos piden asesoramiento, que es un poquito ya el tema disciplinario, que corresponde más a la jefatura de estudios, ¿no? Un tema más de sanción, vale, pues has hecho esto, te vas a llevar un parte, vas a estar expulsado 2 días, 3, ¿no? Y bueno, sí que hay en centros educativos que sí que nos piden asesoramiento los equipos directivos para aplicar un poco sanciones, ¿no? Pues para buscar si va a tener efecto, no va a tener efecto, Claro. etcétera. Entonces, pues bueno, esto ya depende un poquito de la realidad de cada centro, ¿no? Pero nuestro papel en los conflictos es más un poquito esa reflexión, es un papel un poquito a lo mejor más pedagógico y un papel también por lo menos... Un poco, ¿no? Sí, es un papel al final un poquito más agradecido, ¿no? Porque no eres quien les va a echar la bronca, ¿no? Y tú no vas a poner una sanción como tal, ¿no? Tú acompañas, haces ver proceso de empatía, ¿no? Un poco más... Sí, es un papel un poquito más agradecido, no es tan complicado, sobre todo con las familias. Claro, yo me imagino. Porque al final te estás ayudando. Sí, y justo ahora que hablas sobre las familias, claro, a mí se me viene mucho a la cabeza porque yo trabajo en clínica con niños y con adolescentes y muchas veces se nos plantea el dilema de quién es responsabilidad esto a nivel educativo, de la familia, de los colegios, ¿no? Y muchas veces como que se dan estas ideas y claro, yo digo, a ver, al final es verdad que los centros educativos tienen su parte de responsabilidad, pero la familia también tiene la suya, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué papel crees que juegan las familias del alumnado sobre el bienestar de los alumnos? Porque a veces lo dejan todo caer, ¿no? Sí. A ver, el papel de la familia, y esto no es una opinión mía, es algo que es obvio, es algo que está demostrado a través de estudios de la psicología educativa. Al final, ¿cuál es el contexto donde normalmente pasa más tiempo una persona? El contexto familiar, ¿vale? Entonces, al final es el contexto de mayor influencia sobre una persona, ya no solo sobre un niño, sobre una persona, nuestra familia, ¿no? Entonces, al final, sobre todo cuando son chavales más pequeños, aunque cuando son adolescentes también, el funcionamiento de la familia es clave. Y algo que nosotros decimos mucho, cuando conocemos una familia, entendemos muchas cosas, ¿vale? Es decir, ¿por qué este alumno se comunica así? Pues es que luego conoces a sus padres y te das cuenta de la comunicación que hay en esa casa, de la comunicación que hay entre los padres y los hijos, ¿no? O entonces, si se habla sobre problemas o no, ¿no? Si en casa hablan sobre lo que ha sucedido en el colegio. Eso es. Ese tipo de cosas. Cómo responden, ¿no? Eso es, cómo responden, si colaboran con el centro, si es una familia permeable a lo que tú le vayas a decir. Claro. Cómo reaccionan cuando a lo mejor comunicamos algo que no es agradable de escuchar, ¿no? Entonces, a ver, al final, yo siempre lo digo, que un alumno esté bien cuando su familia o cuando las cosas a nivel familiar no están bien es, no te voy a decir imposible, lógicamente, pero es muy complicado, el contexto es súper importante. Es muy complicado. Entonces, al final, tenemos que tener también otra cosa en cuenta. Los alumnos sí van a su centro educativo, van a su instituto, van a su colegio, una parte importante del día, pero al final esos alumnos vienen de casa. ¿Vale? Entonces, si hay un problema a nivel familiar, va a repercutir en lo escolar casi al 100%, ¿vale? Tanto a nivel emocional, de que veamos ese alumno más apagadillo, más triste, etcétera, o al final cada persona reacciona de un modo a las circunstancias adversas, ¿no? Como de que tenga a lo mejor una mayor agresividad, una menor tolerancia al fracaso, ¿no? Y luego también algo que se nota mucho a nivel familiar es el tema de los límites, ¿vale? Es decir, hay familias que no ponen límites a sus hijos o son muy laxos. Y cuando están en un centro educativo donde hay que poner límites y donde hay que enseñar y donde hay que educar, el alumno no reacciona aparece la de ninguna frustración. parte. Sí, es que yo también lo trabajo en clínica porque muchos padres me dicen, no, es que mi hijo no tolera nada la frustración. Y yo enseguida a lo que me voy es a, vale, pero ¿tiene límites en casa? Porque si no los tiene, o sea, ¿cómo va a aprender? O sea, ¿cómo va a saber lo que es estar frustrado y tolerar esa frustración, aguantarse esa frustración? Es que es normal que tu hijo no la tolere si en realidad nunca ha tenido normas. Sí, efectivamente. Y luego aparte al final, por ejemplo, tú cuando... una sanción que a veces se lleva a cabo con los alumnos. Poner una nota en la agenda cuando hay un mal comportamiento, ¿no? Y es una nota en la agenda y ya está. Sí.
si al final es una familia que ve esa nota en la agenda y no solo no reacciona, sino que reacciona mal diciendo que la culpa es del profesor, que etcétera, al final surte efecto. Que esto cada vez pasa más. Esto cada vez pasa más, sí. Yo creo que esto es una opinión mía muy... Y quiero que la des. Es una opinión mía muy particular. Venimos de unos tiempos anteriores pasados donde la forma de educar a los hijos era muy autoritaria, ¿vale? Muy autoritaria, incluso a veces violenta, ¿no? Si tú al final hablas con una persona de 40, 50 años, siempre te van a decir que alguna vez sus padres les han dado algún bofetón o algo, ¿no? Es decir, una forma de educación muy violenta, que está mal, muy autoritaria, de esto lo tienes que hacer porque lo digo yo, porque papá lo dice o porque mamá lo dice, que eso no está bien, ¿no? Y bueno, ha surgido últimamente, que está muy bien y yo estoy muy de acuerdo con ello, la disciplina positiva. Es decir, venga, te voy a poner normas, pero lo voy a hacer de un modo democrático en el que tú participes, lo voy a hacer explicándote el porqué de las cosas. Es decir, si yo como padre o como madre o como profesor no te permito hacer esto, te voy a explicar por qué, lo vas a saber. Pero estamos confundiendo la disciplina positiva con la no disciplina. Con no poner límites de ninguna manera. Eso es. Entonces, una cosa es poner límites desde un modo de vista más afectuoso, más democrático, explicando más todo, y otra cosa es no ponerlos, que es lo que además que no ponerlos es igual de negligente que ser autoritario y súper directivo. O sea, los extremos, tanto el no poner ningún límite con el otro extremo opuesto, que es todo límites súper rígidos, sin implicar en realidad a tu hijo o a tu hija en una crianza donde entienda qué es lo que está sucediendo, eso también es negativo. O sea, es tan negligente lo uno como lo otro. Eso es justo. No está tanto en el no poner límites, sino en el cómo pongo esos límites, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha confusión en los padres y muchas veces en los profesores. Laxos, ¿no? A veces demasiado. Eso es, y ahí existe esa confusión en los educadores, porque al final los padres también son educadores, o los tutores legales también son educadores de los menores. Entonces yo creo que ha existido un poquito esa confusión. Es mi opinión particular sobre el Pero formada, porque tema. En realidad trabajas en un ámbito donde ves esto día a día, estás súper formado y súper especializado, eres psicólogo, o sea que en realidad es una opinión bastante fundamentada. Sí, ¿vale? Bueno... Sí. Y luego, en este sentido, otro, para que un poco veamos hasta dónde puede llegar eso, otra parte que no hemos abordado, otra parte de nuestro trabajo, es el abordar protocolos de actuación ante distintas circunstancias, ¿vale? Uno de estos protocolos de actuación en los que nosotros como orientadores podemos participar son los protocolos cuando existe una conducta suicida, cuando existen autolesiones, etcétera, muchas veces las dos cosas. He abierto a lo largo de mi trayectoria, o he participado, aunque no los haya abierto yo, en varios protocolos por la existencia de autolesiones, y un perfil muy habitual que he visto son alumnos y alumnas, más alumnas porque es más frecuente esto en las chicas, que se autolesionan como forma de gestionar la frustración por no saber tolerar circunstancias tan habituales como que les haya dejado su novio, como un suspenso, como una discusión entre amigas o entre amigos. Y muchas veces luego, porque al final en estos protocolos trabajas con las familias, vas conociendo, y te das cuenta de que el problema está en que son chicos y chicas sin límites, o que no han sido expuestos a situaciones de frustración, y que esto al final aparece como forma de gestionar la frustración, porque no se han expuesto a esa frustración. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar hasta dónde puede llegar este problema, ¿no? De no poner límites, sobre todo no exponerse a la frustración. Tendemos a veces a sobreproteger a los niños, niñas, adolescentes, y llegan en burbujitas y te encuentras a chicos y chicas de 14, 15 años que ya no es que le consientan todo, sino que no han sido expuestos a circunstancias tan habituales como la tristeza, el fracaso, ¿no? Emociones desagradables, que parece que no les pase nada, que tienen que estar aquí en un estado de bienestar continuo, y es como, pero es que la vida no es así. Eso es, sí. Y a veces sí que muchas veces, en el caso de estos protocolos que te he dicho, sí que veo circunstancias que digo,
son circunstancias muy fuertes, Muy duras. es relativamente normal que haya aparecido Sí. esto, pero luego hay otras que te das cuenta de lo que hay detrás de la causa que ha llevado a ese alumno a autolesionarse o a tener ideación suicida, y te das cuenta que son cosas muy cotidianas que todos hemos vivido. Wow. Y justo hablando sobre esto, para cerrar el episodio de hoy, ¿vale? Entiendo que aquí también hay que hacer un trabajo coordinado ¿no? Me mencionabas el tema de las autolesiones, enfocándonos ya más en salud mental. ¿En qué situaciones o qué criterios tiene que cumplir un alumno o una alumna para ser derivado a un psicólogo clínico? Vale. Aquí hay que hacer varios matices. El primero, si hablamos de un alumno o de una alumna que tiene episodios muy puntuales de ansiedad, de nervios, etcétera, es decir, no algo relevante a nivel clínico, ¿no? Pues como por ejemplo, hoy tengo 2 exámenes y estoy nervioso perdido, Sí. ¿no? Cosas a lo mejor más de día a día, mucho más puntuales, que podemos a lo mejor gestionar pues simplemente escuchando a ese alumno, o incluso a nivel de los profesores, de animarles, de darles un poco de cariño, mimarlos. Esto lo podemos gestionar, o sea, es decir, algo que no requiere una intervención profesional, pues esto a lo mejor lo podemos gestionar más a nivel de día a día como centro, ¿no? Pero claro, cuando ya es un alumno o una alumna que toca a tu puerta del despacho 3 veces por semana, llorando por el mismo motivo o por otros, que ves que realmente hay algo mucho más profundo, que hay algo más allá, que es algo que requiere una intervención especializada, porque nosotros no somos psicólogos clínicos. Muchas veces ni siquiera somos psicólogos los orientadores, en mi caso sí, pero soy un psicólogo educativo. Sí. No tengo conocimientos de más allá que nociones muy, muy leves. Yo no tengo nociones, ni es mi función abordar un proceso de terapia psicológica, ¿no? Entonces, al final, cuando vemos que un alumno necesita una intervención más duradera, o cuando vemos que puede, o sospechamos que puede existir un trastorno a nivel, por ejemplo, ansioso, depresivo, etcétera, pues ahí lo que hacemos siempre es hablar con la familia y proponer que sea atendido por el circuito de salud mental. Te hablo del circuito de salud mental a nivel público porque yo, al trabajar en centros públicos, normalmente son familias con pocos recursos que no se pueden costear una terapia privada. En el caso a lo mejor de una familia que sí que se pueda costear una terapia privada, sí que les solemos recomendar que acudan a ella por un tema de inmediatez. Los servicios públicos están muy saturados. En ese sentido, a veces necesitamos esas intervenciones más urgentes. Eso es. Y por la sanidad pública esto es muy complicado. No siempre es posible, ¿no? Y sobre todo cuando vamos al circuito público, lo que solemos hacer es un breve informe donde decimos que consideramos como profesionales, como orientadores, que el alumno necesita atención a nivel profesional, ya sea psicológica, incluso psiquiátrica, ¿no? Pues bueno, cuando vemos que es una circunstancia grave. Y si es algo muy inmediato, como por ejemplo pues un alumno que de repente te aparece en tu despacho con cortes en los brazos o comentándote que ha habido una sobreingesta de pastillas o lo que sea, pues ahí sí que activas inmediatamente un protocolo, ¿no? Y si puedes llamas a la familia, sí, y lo llevan inmediatamente a urgencias, o bueno, ya te toca llamar al 112 a veces, ¿no? Ante circunstancias que requieren una acción inmediata, pues lo tienes que hacer así. Wow. O sea, está claro que tu labor es súper importante. Creo que se valora muy poco la figura del orientador en los centros escolares. Depende, yo por ejemplo he tenido la suerte de los centros en los que he trabajado, sí que me he sentido muy sí, pero muy la valorado. La gente de la calle, vamos a decirlo así, no sabe realmente todas las funciones que hay detrás de un orientador. Claro, porque es un trabajo que no se ve. Es un trabajo que no se ve y tampoco se recurre a vosotros, a veces quizás de la manera en la que se podría hacer a nivel de pues ayuda a un alumno o padres que tengan alguna duda sobre esas necesidades educativas específicas, ¿no? Que hablábamos de cómo lo podemos atender en casa o recomendaciones. O sea, creo que esto es un trabajo que no se ve, no tiene la visibilidad que debería de tener. Además tenéis muchísimas funciones detrás con las que también cargáis de alguna manera.
hay días, porque yo sé que me has contado que estás casi batallando, Sí. Porque no llegas a todo y a veces es lo que Efectivamente. comentabas antes de tú te planificas de una determinada manera, al final van sucediendo cosas como puede suceder en Sí. cualquier trabajo, pero no podemos olvidar que es una figura de un orientador para ¿cuántos alumnos? Sí, bueno, depende un poco del centro. Hay centros que tienen más de un orientador, Pero la pero no es ratio lo habitual. es... La ratio es muy elevada. Por ejemplo, el caso más flagrante en ese sentido que he vivido es trabajar en un instituto de 2.200 alumnos ¡Wow! y había una orientadora a jornada completa y luego estaba yo, pero a media jornada. Es decir, un orientador y medio para 2.200 alumnos. Es que es una locura. Es una locura. Yo, por ejemplo, era el responsable, porque estábamos separados por cursos, yo era el responsable de la orientación de tercero y cuarto de la ESO, que había 6 grupos en cada uno de estos niveles. Y luego es verdad que he compartido con mi compañera, pero llevábamos un poco a medias bachillerato, que había 8 grupos por bachillerato. Esto es una locura. Sí, efectivamente. Y luego mi compañera, que estaba jornada completa, llevaba todo primero y segundo de la ESO, que en este caso eran 7 grupos, bachillerato a medias conmigo y luego la infinidad de ciclos de FP que teníamos. Entonces no es muy difícil llegar a todo. Y a veces o llega que directamente es que hay cosas que no puedes abordar porque no llegas, ¿vale? Y tienes que abandonar ciertas batallas porque no puedes estar en todos los lados porque eres una persona y no llegas a todo. Vale. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por haber venido, porque al final, bueno, esto es tiempo, quieras que no. Bueno. También hay una preparación detrás, una organización. Me parecía guay darle visibilidad a una figura tan importante como es la tuya, que te sigues formando, que ya tienes experiencia trabajando y que se nota que te gusta, sí. ¿no? Porque al final esto es vocacional. Sí, es un trabajo duro, pero muy bonito, sí. Y es muy vocacional, y es muy vocacional. Muy vocacional, sí. Así que nada, espero que os haya gustado, por lo menos, si no, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo nuevo. Probablemente haya una segunda parte porque hemos sido muy ambiciosos, hemos planteado muchísimas preguntas más también súper interesantes, así que nos veremos seguramente en otro episodio. Sí. Y nada, esto es todo por el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado. Como siempre digo, un comentario, me gusta, compartir el episodio, suscribiros, siempre ayuda, este refuerzo positivo ayuda. Y de nuevo, gracias por escucharnos una semana más en Entiende tu conducta y emociones podcast. ¡Chao!